artículo quinto de garantía, pues tampoco tendría sentido. Quería hacer constar esas tres correcciones, insisto, de carácter meramente técnico, que no modifican para nada la sustancia o el contenido de la ley en ninguno de sus apartados, y la haré llegar ahora tanto a la mesa como a los portavoces de los grupos para que lo conozcan. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Señor Pliego, creo que esta presidencia, debidamente asesorada por el letrado, considera que las indicaciones que usted ha hecho en último lugar encajan perfectamente dentro de lo que contempla el reglamento en el artículo 114.3 como subsanación de errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. En todo caso, como la va a someter a los demás portavoces de los grupos, se tendrá en consideración a la hora de producirse las votaciones. Señorías, no damos por concluido todavía el debate porque aún con desorden reglamentario, pero no claramente antirreglamentario, puesto que el reglamento de la Cámara se completa con los usos, y un uso parlamentario es el admitir que puedan intervenir representantes de formaciones políticas que en el momento en que les hubiese tocado su intervención estaban cumpliendo otras obligaciones en comisiones distintas. Por ello, y porque no ha tenido ocasión de intervenir en su momento, tiene en este momento la palabra para defender la postura de su grupo y las enmiendas que le quedan vivas el representante del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió, señor Zuclà. Muchas gracias, señora presidenta, y en primer lugar le quiero agradecer la generosidad. Nada más lejos de mi ánimo crear desórdenes, aunque sean reglamentarios, en estas Cortes Generales, de este Congreso de los Diputados, pero la Comisión de Fomento, que es muy magmática y muy viva, requería también de mi presencia, con lo cual le agradezco mucho esta alteración del orden de intervenciones para hacer posible mi intervención para defender las 4 enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Catalán, pero quiero empezar también para hacer una pequeña referencia a aquello sí en lo que hemos podido llegar a un acuerdo con el grupo de la mayoría y con los restantes grupos parlamentarios. Hago referencia a las enmiendas número 15, 17 y 19 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió, que creo que introducen, como bien ha apuntado algún otro portavoz, creo que introducen claramente una mejora en la ley y una mayor sensibilidad en la ley en cuanto al acceso de personas con discapacidad, de acceso de estas personas a la información. Esta es una ley de protección de los consumidores. Distintos colectivos, singularmente CERMI, hicieron llegar a los grupos parlamentarios la sensibilidad y la necesidad de que esta ley sea reformulada en su artículo 3, apartado 3, y en su artículo 4, apartado 1, para hacer posible también, a través de mecanismos legales y de desarrollo reglamentario, la accesibilidad a las personas con discapacidad. Empecemos, pues, por los puntos de acuerdo, que son estas 3 enmiendas incorporadas ya en el informe de ponencia, antes de pasar a defender, que es lo que haré ahora, los puntos, no sé si desencuentro, porque espero, como siempre, no encontrar desorden, sino apoyo suficiente en esta votación final, las enmiendas que aún se mantienen vivas para la discusión final en esta comisión con capacidad legislativa plena. Por una parte, las enmiendas 16 y 18, que hacen referencia a un mismo objeto, y por otra parte las enmiendas 20 y 21. Las enmiendas 16 y 18 hacen referencia a la necesidad de sacar de los contratos con la supervisión, con acta notarial, los contratos menores a 6.000 euros. Esta es una ley garantista. Esta es una ley que casi nace de una realidad y de una práctica y de la observación de unos casos que hace que el Gobierno llegue a la conclusión de que se deben extremar las garantías en las relaciones contractuales y la protección de los consumidores. Nosotros somos favorables a este planteamiento, pero como tantas veces ocurre en la actividad legislativa, a veces se produce y se proyecta en los proyectos de leyes simplemente la ley del péndulo, pasando de un extremo al otro extremo. Pasando del extremo de la falta de cobertura, de la falta de protección, de la falta de garantías, de la falta de la participación del fedatario público, del notario, en dar garantía y en dar seguridad al consumidor, y en este caso a una parte contratante, a la parte más débil contratante habitualmente de esta relación sinalagmática que es el contrato. Pasamos de este extremo al otro extremo de contemplar la necesidad de acta notarial para cualquier tipo de contrato sin una limitación de cuantía. Creo que sería razonable una limitación de cuantía. El Grupo Parlamentario Catalán, a través de la enmienda 16 y 18, plantea y planteó en su momento la cuantía de 6.000 euros
dispuestos a transaccionar con otros grupos parlamentarios y también con el grupo de la mayoría otras posibles cantidades. El grupo de la mayoría, aplicando la ley del péndulo, pasa de un extremo al otro extremo y simplemente dice que no, que cree que todos los contratos tienen que tener acta notarial. Yo les quiero interpelar a una última reflexión sobre el sentido de que algunos contratos con cifras francamente irrisorias, con cifras muy pequeñas, tengan que pasar por notario también. Algunas relaciones contractuales, señorías, puede darse el caso que al final la acta notarial sea más cara que la propia relación contractual, que el propio objeto del contrato. Ustedes me dirán que al final esto quedará imputado al consumidor, ciertamente. Creo que en el fondo todo esto que planteamos está preñado de sentido común y yo les pediría un último esfuerzo para llegar a un acuerdo respecto a lo planteado en la enmienda 16 y en la enmienda 18. Esto por una parte. No me quiero alargar más en esta parte porque creo que el propio redactado de las enmiendas son suficientemente elocuentes. Finalmente, señorías, las enmiendas 20 y 21, que son enmiendas con nombre y apellido, referidas a Fórum Filatélico y a FINSA. Creo que es mejor decir las cosas por su nombre. Les decía antes que esta es la ley nacida de la necesidad de una mayor protección de la conveniencia, de una mayor protección al gobierno, al consumidor, pero no nos engañemos, el gobierno también plantea esta ley después de las graves irregularidades y de la posición de debilidad de una cantidad muy importante, de un colectivo muy importante, de miles de personas que han quedado afectadas por los casos de Fórum Filatélico y AFINSA, en los cuales, evidentemente y presuntamente, esto le corresponde a los juzgados dar la sentencia definitiva, ha habido irregularidades, pero nosotros, a través de la enmienda 20 y 21, no hablamos de los gestores de Fórum Filatélico y AFINSA, sino de una protección a las personas afectadas. Señorías, la enmienda número 20 es literalmente el redactado de una proposición no de ley votada en la Comisión de Economía y en su momento votada y consensuada con todos los grupos parlamentarios. Ustedes saben la diferencia entre una proposición no de ley y la fuerza normativa y la fuerza política y la fuerza jurídica de una proposición de ley. A través de esta proposición de ley, a través de la incorporación de la enmienda número 20 como disposición adicional de este proyecto de ley, este Congreso de los Diputados, estas Cortes Generales, darían un mandato explícito y legalmente vinculante al Gobierno para el desarrollo de los 2 puntos aprobados en su momento en la Comisión de Economía. Es por esto que pedimos a todos los grupos parlamentarios, pero especialmente también al grupo de la mayoría que presenta reservas, notables reservas, que haga un ejercicio de coherencia, que aquello que votó en la Comisión de Economía y que le pareció bien, y no quiero sacar ahora partes de los discursos de los portavoces del grupo de la mayoría del grupo socialista en aquella sesión, que aquello que le pareció bien lo convierta en mandato a través de una disposición adicional, que en buena medida para esto sirven las disposiciones adicionales, para dar mandatos a veces también al gobierno para desarrollar lo que puede ser una tutela, una necesaria tutela del gobierno en este proceso que tiene una dimensión judicial, que tiene una dimensión de derecho concursal, que tiene una dimensión de derecho mercantil, pero que este cauce mercantil puede tener la intervención, la tutela política y el impulso político por parte del gobierno. Es por esto que planteamos la enmienda número 20 y pedimos un acto de coherencia al grupo socialista. Y finalmente, señorías, la enmienda número 21, también una disposición adicional por la cual se insta al Gobierno a elaborar en el plazo de 2 meses un estudio en el que se contemple la devolución íntegra de los ahorros de los 460.000 afectados por las investigaciones de las entidades Fórum Filatélico y AFINSA a coste cero para el Estado. Señorías, el redactado de esta enmienda es un redactado puesto sobre la mesa para la transacción y el acuerdo con todos los grupos parlamentarios. El Grupo Socialista, en la ponencia y en este debate en comisión, se ha cerrado absolutamente a discutir y a dar una salida a través de esta enmienda número 21. Ciertamente hay unos mecanismos en el derecho mercantil, en el derecho concursal, para la liquidación de los bienes, pero también es cierto, como muy bien apuntaba el señor Pedro Espiazu en esta comisión y en la Comisión de Economía, que puede haber una actitud proactiva del Gobierno, puede haber una actitud proactiva
de los representantes del Estado en la tutela de este derecho